Hola, buenos días a todos. En fin, comenzamos este webinar hoy dedicado a hablar de las sociedades dedicadas al arrendamiento de viviendas. Espero que me oigáis, hay bastante gente conectada, ¿vale? Entiendo que es porque el tema interesa mucho. Me sorprende sobre todo porque, voy a hablar de las sociedades dedicadas al arrendamiento de viviendas, pero en lo que se refiere sobre todo al régimen especial que establece la ley del impuesto sobre sociedades. No, indicar que el motivo de este curso no es que haya habido ninguna novedad respecto del régimen, pero sí igual, es decir, el régimen lleva ya tiempo implantado, ha sufrido varias modificaciones legales, pero realmente recientemente tampoco es que haya existido ninguna. Nos pareció interesante dar este curso porque, primero, no recuerdo que haya habido un curso monográfico de este tema. Pero sí que es verdad que últimamente estamos detectando que, bueno, pues la gente, los inversores se refugian sobre todo en la adquisición de inmuebles y, bueno, este régimen o el conocimiento de este régimen o del tratamiento beneficioso que tiene este régimen, cumpliendo, por supuesto, los requisitos que establece la normativa, puede ser interesante y, desde luego, ventajoso desde el punto de vista fiscal para las sociedades que cumplan esos requisitos. Con lo cual, pues bueno, no está de más tener, aunque sea unas nociones mínimas, del tratamiento fiscal de este tipo de sociedades y, sobre todo, de sus ventajas fiscales, ¿vale? Así que, bueno, empezamos a ver cuáles son los principales caracteres de este régimen. Bueno, por de pronto, como yo he dicho, es un régimen especial dentro del impuesto sobre sociedades que está regulado en dos artículos, el 48 y 49 de la ley. Es un régimen especial que tiene carácter voluntario, es decir, no cumpliendo los requisitos me obligan a aplicarlo, es simplemente voluntario. Si quiero lo aplico o elijo su aplicación y si no, no lo aplico. Por su propio carácter voluntario, lógicamente puedo solicitar, en caso de aplicarse, la renuncia en cualquier momento al mismo, ¿vale? Como digo, como régimen especial se establecen unos requisitos para poder aplicarlo y esos requisitos los vamos a ver ahora. Son requisitos estrictos, ¿vale? Pero tampoco son tantos, o sea que sí que se puede dar la circunstancia de que sea fácil su aplicación. Y bueno, la principal ventaja del régimen es una importante rebaja fiscal en la cuota del impuesto sobre sociedades, concretamente una bonificación del 85% de la cuota del impuesto sobre sociedades, es decir, pagarías el 15% sobre el resultado de aplicar el tipo general del impuesto. Por lo tanto, claro, es una importante rebaja fiscal porque, además, lo que suele ocurrir normalmente es que este tipo de actividades, las actividades de arrendamiento, suelen tener beneficios, ¿no? De modo que, aunque la inversión sea grande, pero lo que es en el rendimiento suelen tener beneficios, por regla general. Pasamos a ver cuáles son esos requisitos para poder aplicar este régimen o para poder optar a él. Bueno, el primero de los requisitos es el objeto social, ¿vale? Se exige que el objeto social principal sea el arrendamiento de viviendas. Objeto social tiene que ser principal, pero no exclusivo. Inicialmente, este requisito, cuando se creó el régimen, sí que exigía que fuera única y exclusivamente una actividad dedicada al arrendamiento de viviendas, nada más. Pero eso se flexibilizó y ahora permiten que la sociedad tenga por actividad principal, lógicamente, el arrendamiento de viviendas, pero también se permite que se realicen otras actividades, siempre con carácter complementario al propio arrendamiento de viviendas. Por ejemplo, las más evidentes son
el arrendamiento de locales, ¿vale? Uno puede tener viviendas y puede tener locales, o incluso la promoción inmobiliaria. Yo puedo promover el inmueble que luego voy a destinar al alquiler de las viviendas, o, por ejemplo, la propia venta posterior de las viviendas. Puedo realizar una venta de una vivienda que previamente ha estado arrendada, que previamente se ha beneficiado del régimen y, lógicamente, esa venta de ese inmueble se considera actividad complementaria al objeto social principal. Caben otros, pero siempre tiene que ser con carácter complementario. Ahora más adelante veremos qué se entiende por actividad complementaria, porque esto el legislador no lo ha dejado al arbitrio de la interpretación ni de los contribuyentes ni de la administración. Se establece expresamente en la normativa, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué más? Bueno, a este régimen no puede acceder cualquier sociedad que tenga inmuebles dedicados al alquiler. Se exige un número mínimo de 8 viviendas, ¿vale?, dedicadas al alquiler. Y es muy importante porque cuando se habla de este número de viviendas, la normativa establece que sean tanto viviendas que se estén arrendando como viviendas que se estén ofreciendo en arrendamiento. Lógicamente, la carga de la prueba de ese ofrecimiento corre a cargo del contribuyente, pero muchas veces el propio arrendador no depende de él el que una vivienda se quede vacía y haya que volverla a alquilar. Entonces, en este sentido, lo que exige la normativa es que esos activos, esos inmuebles que se van a destinar a viviendas, al arrendamiento de viviendas, estén arrendados o, en caso de no estarlo, se estén ofreciendo en ese momento en arrendamiento. Por supuesto, no existe un límite máximo en el número de viviendas arrendadas, y lo que sí que es muy importante es que la bonificación sobre la que se va a aplicar este régimen especial única y exclusivamente va a ser la resultante de la generación de esos arrendamientos de esas viviendas cuando estén ubicadas en España, es decir, no me vale los arrendamientos de viviendas que se ubiquen fuera de España, y se dediquen al arrendamiento de viviendas tal cual. Cuando digo tal cual, es el que se realiza a un particular, para que esa vivienda sea su vivienda con carácter largo en el tiempo, ¿vale? No valen en este sentido los arrendamientos de temporada y no valen, por ejemplo, tampoco aquellos casos en los que esas viviendas se arriendan a otras empresas, con independencia, por ejemplo, el típico caso de se arrienda a una empresa para su utilización por parte del trabajador. Eso no sirve. Tienen que ser contratos de arrendamiento a personas físicas que la destinen a su vivienda. No tiene por qué ser vivienda habitual, pero sí a su vivienda en un contrato de larga duración, no de temporada, ¿vale? Bueno, dentro de lo que es la vivienda, también la normativa permite que ese alquiler principal de la vivienda también incluya anexos, plazas de garaje, trasteros, incluso se permite compatibilizar el arrendamiento del inmueble con el arrendamiento del mobiliario dentro del inmueble. O sea, ahí no hay ningún problema. El contrato de arrendamiento o la duración del arrendamiento tiene que ser de al menos 3 años, ¿vale? Esto es muy importante. Al menos tiene que ser de 3 años. En caso de que no dure 3 años ese arrendamiento, sí al menos acreditar que durante el tiempo que no ha estado arrendado sí ha estado ofrecido un arrendamiento. En ese caso también se entiende que se cumple el plazo. Si por algún motivo este plazo no se cumple, por ejemplo, se puede dar la situación de que en un momento determinado necesite vender este inmueble y no se haya cumplido ese plazo de 3 años. Bien, si eso ocurre y no se cumple ese plazo de 3 años de duración, se perdería la bonificación de la vivienda, de esa vivienda en concreto.
no solo en el año en el que se incumple el requisito, sino si ha habido un año anterior, pues en el año anterior también. Hay que devolver esas bonificaciones a Hacienda. Bien, otro de los requisitos importante es el que se exige llevar una contabilidad segmentada o separada para cada uno de los inmuebles. Y esto tiene su lógica, porque a la hora de cuantificar el beneficio fiscal, es decir, la bonificación en cuota, hay que saber perfectamente cuál es el rendimiento, cuál es la renta generada para cada uno de los inmuebles a los que afecta este régimen especial. Y, por supuesto, hay que distinguir dentro del rendimiento de la sociedad, en caso de existir actividades complementarias, qué parte de esas rentas generadas o de ese beneficio generado por parte de la sociedad corresponde a la actividad de arrendamiento de viviendas susceptibles de bonificación en cuota, ¿vale? Por lo tanto, se exige que se lleve una contabilidad que permita saber cuáles son los rendimientos por cada una de las viviendas con independencia de que se engloben en una o varias unidades catastrales, ¿vale? Hay veces que, bueno, un edificio entero tiene una referencia catastral, pero por algún motivo no tiene no tienen referencias catastrales los inmuebles individuales, da igual. Aquí se exige llevar una contabilidad de manera que se permita saber en todo momento cuál es la renta generada por cada vivienda o por cada contrato de alquiler o por cada vivienda susceptible de ofrecerse en arrendamiento que cumpla los requisitos, ¿vale? Y luego, para mí, el requisito más importante es que hay que tener en cuenta que este tipo de sociedades, para que les pueda ser de aplicación el régimen, no tienen que tener el carácter de patrimonial, ¿vale? Entendiendo el carácter de patrimonial por la propia regulación o los requisitos establecidos en la ley del IRPF, en el artículo 27, ya sabéis que cuando se gestiona un patrimonio inmobiliario, ¿vale? La ley exige que se tenga una serie de medios materiales y humanos, y en este sentido se presume que no será patrimonial cuando exista una persona contratada, un contrato laboral y a jornada completa, ¿vale? Por lo tanto, este requisito es importantísimo, ¿no? Y no vale que yo o que la sociedad subcontrate los servicios a terceros o a una empresa que sea especialista en gestionar un patrimonio, en ofertar los alquileres, en gestionar a los inquilinos, etcétera, etcétera. Eso no vale. Tiene que haber una persona contratada con contrato laboral. Ya con contrato laboral entendemos que, bueno, pues aquí hay jurisprudencia de todo tipo, pero entended que no vale, o sea, que la relación tiene que ser laboral, no mercantil. Por lo tanto, si estamos hablando de un socio mayoritario o que tenga el control, pues esa retribución no tiene naturaleza laboral, la retribución percibida no tendría naturaleza laboral y por lo tanto no se cumpliría el requisito, ¿no? Estos son los requisitos principales, veis que tampoco son tantos, es más, hay muchas sociedades que se dedican al arrendamiento, grandes patrimonios que se gestionan a través de sociedades y que, bueno, muchas veces se evita el carácter patrimonial, no para aplicar a lo mejor este régimen, porque puede que no lo apliquen, pero sí para beneficiarse de otros aspectos en otros impuestos, como puede ser pues, la exención de participaciones en el impuesto sobre el patrimonio, ¿vale? De modo que, bueno, los requisitos son estos, ¿no? Y es muy importante tener una cosa que no he dicho, y es que, a ver, cuando se habla de un número mínimo de viviendas, ese número mínimo de viviendas tiene que serlo a lo largo de todo el año. No me vale con que yo tengo 8 viviendas al comienzo del ejercicio. Durante el ejercicio, imaginemos, se pierden algunos de los requisitos para poder aplicar la bonificación a una de las viviendas, pero antes de final de año se compra otra, se adquiere otra
que sí que cumplen los requisitos, de modo que tengo 8 viviendas al inicio, 8 viviendas al final del ejercicio. Tiene que ser continuado en el tiempo el requisito de las 8 viviendas, ¿vale? O bien alquiladas o bien ofertadas en arrendamiento, ¿vale? Esto sí que es importante. Bien. Actividades complementarias, ¿vale? Esto es lo que os he dicho. Hemos visto que se exige para la aplicación del régimen que el objeto social principal sea el arrendamiento de viviendas, pero también cabe la existencia o el desarrollo de otras actividades complementarias, ¿vale? Sobre todo vinculadas a temas inmobiliarios. Hay jurisprudencia que consultas que dicen que no todas las actividades pueden ser complementarias a estos efectos, ¿no? Pues yo que sé, he encontrado alguna consulta de una sociedad que se dedicaba a la formación o la enseñanza, pero que a su vez también arrendaba inmuebles. Entonces, ahí, por ejemplo, Tributos decía que esa actividad, la de la enseñanza, no era para nada complementaria por el concepto del arrendamiento de viviendas, ¿vale? Pero sí caben, por ejemplo, otras actividades como, por ejemplo, la intermediación inmobiliaria, ¿vale? En ese sentido sí que se acepta. Bien, como os he dicho, la normativa de sociedades no deja al arbitrio la interpretación de qué se entiende por actividad complementaria a estos efectos, ¿vale? A la hora de cuantificar o medir si el arrendamiento de viviendas, o mejor dicho, si otra actividad que no sea la propia del arrendamiento de viviendas susceptibles de bonificación es complementaria, se tiene que analizar cuál es el volumen de rentas y cuál es el valor de los activos que pueden generar rentas bonificadas, ¿vale? Y se establecen unas reglas, que las tenéis aquí en la presentación, ¿vale? Cabe la situación de que las rentas susceptibles de generar la bonificación, que ya dijimos que son las viviendas que se alquilan o se ofrecen en arrendamiento, sea de al menos el 55% del total de las rentas del periodo, o bien que al menos el 55% de los activos que sean susceptibles de generar esas rentas también sean, o sea, que sean al menos del 55%, ¿vale? En este caso, y este cómputo hay que analizarlo ejercicio a ejercicio, ¿vale? En este caso se puede aplicar la bonificación. En caso de que no se cumpla, no se podrá aplicar la bonificación en ese ejercicio a ninguna de las viviendas. Una cosa importante que no he puesto en la presentación, pero que sí que hay que tenerlo en cuenta, a efectos de este cómputo, ¿vale? Del 55% en cuanto a los ingresos, en cuanto a las rentas, no se tienen en cuenta aquellas rentas que se generen como consecuencia de la transmisión de alguna de las viviendas que haya sido alquilada o ofrecida en alquiler, es decir, que cumpla el requisito de generar renta bonificada. Así se evita que, bueno, en un momento puntual, porque la venta de las viviendas no es la actividad principal, sería actividad complementaria, se convierta en un impedimento para aplicar el régimen en el año en el que se genera la plusvalía, ¿vale? Por vender esa vivienda, ¿vale? O sea, es muy importante tener en cuenta que en el cómputo del 55% de los ingresos se excluyen aquellos ingresos, aquellas plusvalías provenientes de la venta de una vivienda que ya previamente ha sido susceptible de bonificación. ¿Y qué ocurre si este cómputo no se cumple? Bueno, pues en ese caso la bonificación no se puede aplicar y no se puede aplicar en ese año sobre ninguna de las rentas generadas, ¿vale? Eso no quiere decir que no se pueda aplicar en otros años, ¿vale? Si no se ha renunciado al régimen, en un año, por el motivo que sea, uno no cumple, pero al ejercicio siguiente puede que sí que se cumpla. En ese caso no hay ningún problema, pero este análisis hay que hacerlo ejercicio a ejercicio. Por cierto, que desde el punto de vista de ese cómputo hemos dicho que no se tenían en cuenta las rentas procedentes de la venta de alguna de las viviendas, pero sí se tienen en cuenta otras rentas, vamos a decirlo así, circunstanciales, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el cobro de un dividendo, aunque esté exento o parcialmente exento en el impuesto sobre sociedades, ¿de acuerdo?
Por lo tanto, queda excluida la renta que genera la venta de una vivienda, pero no las demás. Esto es importante. La opción por el régimen. Bueno, como ya he dicho, es un régimen al que se tiene que optar, ¿vale? Y esa opción exige una comunicación de manera expresa a la administración. No existe un modelo específico ni una casilla específica, por ejemplo, en un modelo 036 para optar por este régimen, pero sí que se exige una comunicación expresa. Basta con que se presente un escrito diciéndole a la administración que se opta por la aplicación del régimen especial de arrendamiento de viviendas de los artículos 48 y 49 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, ¿vale? Y en el momento en que se presenta esa comunicación de opción, el régimen se aplica en ese mismo periodo o se puede aplicar en ese mismo periodo. Como régimen voluntario, pues lógicamente el contribuyente también en cualquier momento puede renunciar a él, en cuyo caso, de la misma manera que se ha optado, pues también habría que comunicar expresamente la renuncia a su aplicación. Bueno, en este caso, en el momento en que el régimen se deja de aplicar en el ejercicio que haya cerrado inmediatamente anterior al presentar esa comunicación, ¿vale? Por lo tanto, esa comunicación de opción o de renuncia no tiene ninguna fecha o plazo específico. El contribuyente la puede pedir en cualquier momento. Por cierto, que no lo he puesto en las diapositivas, bueno, es evidente, pero por si acaso lo digo, este régimen especial es incompatible con otros ya establecidos en el impuesto sobre sociedades, como puede ser uno que se aplica habitualmente, que es el de las sociedades de nueva creación, ¿vale? O se opta por este y por supuesto no se aplica el otro, o se aplica el régimen de entidades de nueva creación, pero no se puede aplicar este, ¿vale? Solamente sería compatible con los regímenes especiales de consolidación fiscal, en caso de grupo de sociedades, y siempre teniendo en cuenta que en el análisis de la aplicación de la bonificación se tienen que tener en cuenta solamente las rentas bonificadas dentro de la propia sociedad, y con algunas operaciones del régimen especial de fusiones, escisiones, organizaciones societarias varias, ¿vale? Pero con los demás es incompatible. Bien. Bueno, la principal ventaja, pues como ya he dicho, es la bonificación del 85% en la cuota íntegra resultante de aplicar la tarifa a la base, ¿vale? Y siempre sobre aquellas rentas generadas por las viviendas que cumplan todos los requisitos que hemos estado viendo. Como hemos dicho también, como uno de los requisitos es que se lleve una contabilidad desagregada o segmentada o que permita analizar cuáles son los rendimientos o rentas que genera cada una de las viviendas, esto en principio es fácil de determinar, ¿vale? Puede ocurrir que en algún momento determinado pues no se cumpla uno de los requisitos para alguna de las viviendas, porque imaginemos que en un momento puntual no se alquila a una persona física, se alquila a una sociedad. Bueno, pues en ese caso se sabrá sobre qué parte de la cuota hay que aplicar esa bonificación, ¿vale? De igual manera, si existen rendimientos positivos y negativos dentro de lo que son las viviendas que se alquilan, por ejemplo, porque durante un determinado periodo del año hay alguna de las viviendas que no se ha podido alquilar, pero si se ha ofrecido en arrendamiento, lógicamente esa vivienda puede que tenga renta positiva, ¿vale? Porque no deja de imputársele gastos. En ese caso, las rentas positivas y negativas de las viviendas arrendadas pues pueden compensar entre sí. Eso no hay ningún problema. Y luego, por otro lado, bueno, a la hora de saber qué rendimiento procede cada vivienda, esto es bastante sencillo, ¿no? Es un poco parecido a cómo se cuantifica el rendimiento neto de un alquiler en sede de renta, el rendimiento de capital
inmobiliario. Simplemente es ingreso menos gastos deducibles. Esos gastos deducibles sí que es verdad que no hay una lista como puede haberla en sede del impuesto sobre la renta, que nos dicen exactamente qué gastos son deducibles. Aquí en el sede del impuesto no nos lo dicen, y cabe imputar lógicamente tanto los gastos propios de dicha vivienda, como puede ser un IBI, como puede ser un gasto de comunidad o como puede ser una póliza de seguro, como gastos generales, ¿no? Por ejemplo, el salario de la persona que genera los arrendamientos, de todos los arrendamientos. Eso no hay ningún problema, ¿vale? También, con motivo de llevar esa contabilidad analítica, ¿vale?, se permite determinar qué parte corresponde a la actividad principal, que es la del alquiler de viviendas, y qué parte puede corresponder a otras actividades complementarias. En sede del impuesto sobre sociedades, todo es base imponible, ¿vale? Tanto la que procede de rentas susceptibles de bonificación como la que no. Y, por supuesto, no hay ninguna regla a la hora de no poder compensar o a la hora de integrar esa base imponible. Lo que sí que se establece en el régimen es que si, lógicamente, hay bases imponibles positivas que procedan de la actividad de alquiler y, por tanto, susceptibles de bonificación, y bases imponibles negativas que procedan de actividades complementarias, estas también se pueden compensar, pero solamente se da aplicación la bonificación a la cuota resultante de la base después de haberse compensado con la base negativa, la base positiva, después de haberse compensado con la negativa de otro tipo de actividades. O dicho de otra forma, si hay bases imponibles negativas de otras actividades complementarias que disminuyan la base final del impuesto a tributar, la bonificación sobre esa parte de la base se pierde, ¿vale? Bien, finalmente decir que esa bonificación pues solo se corresponde a las rentas que generan alquiler, pero no a las rentas procedentes de la venta de las viviendas que cumplan los requisitos, ¿no? Esas rentas nunca van a estar bonificadas, ¿vale? Y luego también es importante que saber que esta bonificación es incompatible con la reserva de capitalización, ¿vale? Bien, no me quiero extender mucho porque quiero dar tiempo a preguntar, ¿vale? Al final de la explicación abriré el turno de preguntas, pero sí que es importante también tener en cuenta qué implicaciones hay con otros impuestos, ¿vale? No necesariamente por el hecho de aplicar este régimen especial, pero sobre todo por tener en cuenta qué pasa cuando yo alquilo viviendas, sobre todo, ¿vale? Respecto del IVA, bueno, pues respecto del IVA lo más importante a tener en cuenta es que el IVA, con sus propias reglas, tiene un tratamiento específico al arrendamiento de viviendas. Como todo el mundo sabe, el alquiler de viviendas destinados a viviendas es una actividad que está exenta y que esa exención es una exención limitada, lo cual quiere decir que yo no voy a repercutir IVA por los ingresos de alquiler que generen esas viviendas, pero tampoco me voy a poder deducir el IVA que soporte por los bienes y servicios adquiridos en el ejercicio de esa actividad, ¿vale? Eso quiere decir que a efectos de tener en cuenta la existencia dentro de la sociedad de otras actividades que pueden tener carácter complementario, imaginemos, por ejemplo, el alquiler de locales, ¿vale?, que no tienen exención en el IVA, me sea de aplicación la regla de prorrata, ¿vale? Esto es evidente. El régimen permite una actividad complementaria, pero eso no significa que la existencia de esa actividad complementaria no me perjudique o no tenga unas desventajas en sede de otros impuestos. Por lo tanto, mi recomendación es que si la sociedad se dedica al arrendamiento de viviendas para aplicar el régimen y las bonificaciones que conlleva ese régimen, se tenga en cuenta que lo mejor es no tener ninguna actividad complementaria, o por lo menos ninguna actividad complementaria que me pueda generar la existencia de una prorrata en el IVA, ¿vale? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Por lo demás, pues no hay mucho de qué hablar. Y luego, respecto del IRPF, a ver, no para todos los casos, indudablemente, porque, como ya hemos visto, la aplicación de este régimen exige un número mínimo de viviendas en alquiler, ¿vale?
pero sí que se puede dar la circunstancia de que existan personas físicas que, una de dos, o bien no encaucen los ingresos de su patrimonio inmobiliario a través de sociedad, sino que lo hagan a través de persona física, y dentro de esa posibilidad que esa actividad de arrendamiento tenga la consideración de actividad económica, es decir, que la persona física tenga contratado a persona con contrato laboral y jornada completa. En ese caso, yo revisaría la posibilidad de encauzar este régimen a través de una sociedad, que desde luego ya en un volumen de ingresos considerable va a ser mucho más beneficioso tributar ese rendimiento de alquiler a través de una sociedad que no a través de una persona física. Todo el mundo sabe que los rendimientos de actividades económicas van a base imponible general y por lo tanto se aplica la escala progresiva. Pero es que además si se tiene ese arrendamiento no como actividad económica, sino como rendimiento de capital inmobiliario, pues porque no se tenga una persona contratada con contrato laboral y a jornada completa, también hay que analizarlo. Y sobre todo lo que hay que valorar es el coste fiscal o la factura fiscal final, porque hay un beneficio en sede del IRPF, como todo el mundo sabe, que es una reducción del rendimiento neto del arrendamiento, ¿vale? Que es del 60% en caso de arrendamiento que sea vivienda, ¿vale? En cambio, ese beneficio fiscal no existe en sociedades, existe otro mejor, pero no existe en sociedades. Entonces aquí habrá que valorar cuál es la conveniencia, si conviene o no conviene encauzar esas rentas de alquiler en sede del impuesto sobre la renta de las personas físicas o en sede del impuesto sobre sociedades y dentro de con la aplicación del régimen especial. Ya digo que no es para todo el mundo, pero sí que es verdad que bueno, cada vez la gente se refugia más en el valor seguro de los inmuebles y cabe la posibilidad de que sea mucho más beneficioso eh, encauzar ese alquiler, encauzar la tributación de ese arrendamiento a través de sociedades que de persona física, ¿vale? Ya digo que cada caso habría que analizarlo, pero yo lo apunto ahí porque es una cosa que al final del año bueno, pues puede resultar beneficioso, ¿vale? Por cierto, en sede del régimen especial de arrendamiento de viviendas, ¿vale? Lo digo para aquellos casos en los que los socios de esas sociedades sean personas físicas, no existe ningún tratamiento diferenciado respecto del reparto de dividendos que si se trata de una sociedad que no aplique el régimen. Es decir, aquí las personas físicas, en caso de que perciban dividendos de esa sociedad, tendrán que tributar en la base del ahorro como si la sociedad no aplicara el régimen. No hay un tratamiento diferencial, ¿vale? Bueno, y finalmente, implicación con el impuesto sobre patrimonio. Esta quizá me parece la más evidente, porque el requisito que se exige para aplicar el régimen especial es evitar la condición de patrimonial de la sociedad, ¿vale? Que es para mí el requisito más complicado de reunir en el caso de sociedades que gestionan un patrimonio inmobiliario, ¿vale? Como sabéis, en sede del impuesto sobre patrimonio se establece que las acciones y participaciones de entidades no, estarán exentas del propio impuesto si se cumplen una serie de requisitos, entre ellos este que he comentado, que no se gestione un patrimonio inmobiliario y eso se entenderá que no sucede así cuando exista una organización de medios, y en este caso remite a la ley de renta, que básicamente se tenga una persona con contrato laboral y a jornada completa, ¿vale? Aparte de eso, se exigen otros requisitos que son más habituales que se cumplan, ¿no? Pues que la participación de la persona física sea del 5% de manera directa o del 20% junto con sus familiares de segundo grado y que cualquiera de ellos tenga la condición o ejerza funciones de dirección y gerencia y perciba remuneraciones por ello que suponen el 50% del resto de rentas del trabajo y actividades empresariales, ¿vale?
Entonces, bueno, quizás es prácticamente automático que si uno tiene una sociedad que puede aplicar el régimen especial de sociedades de arrendamiento de viviendas, también cumpla los requisitos de exención en el impuesto sobre patrimonio. Siempre hay que revisar esos requisitos, pero suele ser habitual. Bueno, y las ventajas en materia sucesoria, sobre todo, proceden también del cumplimiento de esa exención en participaciones del impuesto sobre patrimonio, con independencia de las diferentes regulaciones en cada territorio autonómico. Hay una importante reducción en el impuesto sobre sucesiones y donaciones cuando lo que se hereda son acciones y participaciones de sociedades que cumplan los requisitos de exención que ya hemos visto en el impuesto sobre patrimonio, ¿vale? Es verdad que hay unos requisitos de mantenimiento que son flexibilizados en mayor o menor medida por la regulación autonómica, pero claro, esa herencia o esa transmisión del patrimonio familiar, en este caso, tiene unas ventajas importantes en sede del impuesto sobre sucesiones y donaciones, ¿no? Y luego también, pues lógicamente, a nivel práctico, no es lo mismo transmitir vía sucesoria acciones y participaciones de una entidad que no transmitir los propios inmuebles de la entidad sin estar encauzados por una sociedad, ese arrendamiento, ¿no? No es lo mismo transmitir participaciones, acciones y participaciones concretas a los herederos que transmitir inmuebles. Es muchísimo más sencillo y, por lo tanto, digamos que la aplicación del régimen comporta para mí ventajas seguras con un poquito de cuidado en el cumplimiento del resto de requisitos, tanto en materia sucesoria y, por supuesto, en exención del impuesto sobre patrimonio. Habría que revisar el tratamiento en el IVA con respecto a la posibilidad de aplicar regla de prorrata, que nunca es recomendable, y luego en el IRPF, pues ahí habría que valorar caso por caso en función de cuánta repercusión tenga la factura fiscal en sede de cada impuesto, porque hay ventajas en el arrendamiento de viviendas, tanto en el IRPF, que ya tiene una reducción del rendimiento por ley del 60%, como en el impuesto sobre sociedades si se aplica el régimen, ¿no? Lo que pasa que es verdad que aquí en el régimen especial de sociedades pues, se exigen otros requisitos, ¿no? La duración del contrato, la contabilidad segmentada y todas estas cosas, ¿no? Pero bueno, yo creo que es interesante por lo menos tener unas mínimas nociones de en qué consiste este régimen que desde que se implantó, las modificaciones que ha tenido siempre han sido para favorecer la inclusión en el régimen del mayor número de contribuyentes posibles, porque no olvidemos que el motivo principal del establecimiento de este régimen en el impuesto sobre sociedades siempre fue el fomentar que hubiera un número mayor de viviendas de alquiler en el mercado, de alquiler entendiéndose el alquiler no como de temporada, sino como vivienda fija, ¿no? Y por lo tanto se ha ido flexibilizando este régimen para incorporar el mayor número de contribuyentes y el mayor número de inmuebles ofertados en alquiler en el mercado, ¿vale? Así que, bueno, yo por mi parte he concluido la exposición, espero que os haya sido útil y voy a abrir un segundito en la pantalla de las preguntas por si hubiera gente. Voy a ir en orden, ¿vale? Estas sociedades pueden ser sociedades dedicadas al arrendamiento de viviendas con opción a compra o solo puede ser arrendamiento de vivienda tal cual. No he encontrado ninguna consulta al respecto, pero indudablemente entiendo que cabe la posibilidad de que sean con opción a compra. De hecho, a lo largo de la regulación del régimen siempre se habla de que una actividad complementaria es la venta de viviendas, de las propias viviendas que se alquilan. Y como hemos visto también en el cómputo de esa
de qué se entiende por actividad principal y complementaria, ese cómputo del 55%, se excluye expresamente la renta generada por la venta de viviendas. Pero habría que ver consultas, porque la norma no dice expresamente que los arrendamientos con opción a compra se excluyan. Por lo tanto, si no lo dice, yo entiendo que se puede aplicar el régimen, ¿vale? Si hay 6 viviendas alquiladas durante una parte del año y después se compran otras 2, ¿se podría solicitar para...? No. Como ya he dicho, es un requisito, y esto sí que es un requisito de verdad importante. Como ya he dicho, tiene que haber, para poder aplicar el régimen en un ejercicio, tiene que haber 8 viviendas alquiladas u ofertadas en arrendamiento desde el inicio del año hasta el final del año, ¿vale? 8 viviendas a lo largo del año, o sea, no puede haber menos, ¿vale? Por lo tanto, ya la premisa de si hay 6 viviendas alquiladas durante una parte del año ya me excluye el régimen, porque no hay más, ¿vale? Eso sí que, y además, incluso teniendo en cuenta, imaginemos el supuesto en el que una sociedad tiene, el ejemplo que he puesto, una sociedad al comienzo del año tiene 8 viviendas que están alquiladas. En medio del año se vende una de las viviendas, ¿vale? Y 2 meses después se compra otra vivienda que también se alquila. De modo que al inicio y al final de año yo tendré 8 viviendas alquiladas. Pero durante el año ha habido una de las viviendas que se ha vendido. Y ha habido 2 meses en los que solo han estado alquiladas 7 viviendas. Imaginemos que cumplen los requisitos. Bueno, en ese caso no se cumple el régimen. Y aunque las 7 viviendas hayan estado alquiladas, las 7 viviendas que no se han vendido, hayan estado alquiladas de principio a fin, la bonificación en cuota no se podría aplicar en ese ejercicio para ninguna. Por lo tanto, eso sí que hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? A ver. Entonces, ¿puedo presentar el escrito el 30 de diciembre de 2020? Por supuesto. Uno puede presentar el escrito el 30 de diciembre de 2021 para que este régimen le sea de aplicación desde el 1 de enero, imaginemos que es su inicio de ejercicio económico, hasta el 31 de diciembre del 2021, ¿vale? David, a ver, espérate un segundito que abra más la pregunta porque es que no la veo del todo. Estaba en la pregunta de la opción. Sí, vale. La siguiente pregunta es, cuando la sociedad, además de alquilar viviendas, alquila también locales, para el cálculo de la bonificación hay que obtener el rendimiento de las viviendas. ¿Cuál es la mejor forma de hacer la proporción de los gastos generales de la empresa? Bueno, la proporción de los gastos generales de la empresa es por criterio de ventas, tal cual, ¿vale? Es por criterio de ventas. Por cierto, que no he dicho en la exposición que sabéis que en ese cómputo el del 55% se tiene que ir primero a los ingresos, es decir, que el 55% de las rentas procedan del arrendamiento de inmuebles o del arrendamiento de viviendas, o bien que aún no procediendo del arrendamiento de viviendas sí que procedan de bienes susceptibles de bonificarse y que su valor supere el 55% del resto de los activos, ¿vale? Eso es para evitar que si un inmueble se deja de alquilar, pero durante un tiempo se oferta en alquiler, no se rompa ese cómputo en el tema de los ingresos. Pues bien, en el tema del valor de los activos, ¿vale? La regla no es valor de mercado, es valor contable, lo digo esto para tenerlo en cuenta, ¿vale? Más. Vale, la pregunta era, ¿cuál es la mejor forma de hacer la proporción de los gastos generales de la empresa? Pues indudablemente por criterio de ingresos, por criterio de ventas, ¿vale? Pero si en determinados casos las viviendas no han estado arrendadas durante un determinado periodo de tiempo
y si han estado ofertadas, pues lógicamente en esos casos yo también computaría la aplicación de esos gastos generales sobre las viviendas que no han estado alquiladas, utilizando de manera alternativa el volumen de activos, ¿vale? Pero tiene que ser un criterio lógico, ¿no? No se especifica exactamente cómo se tiene que realizar el cálculo, pero básicamente en las comprobaciones Hacienda lo que hace es utilizarlo así, ¿no? Por tema de ingresos en primer lugar, y si determinadas viviendas no han estado arrendadas pero sí ofertadas, también se utiliza de manera alternativa el cómputo del valor de los activos. A ver. Si tienes una vivienda en zona de playa y mantienes la oferta todo el año, si solo alquilas en verano, ¿la puedes considerar de temporada? Bueno, no tiene por qué. A mí no, es verdad que el hecho de tener una vivienda en la costa siempre es sospechoso, pero no tiene por qué. La ley no excluye este tipo de viviendas y deja muy claro además que para beneficiarse de la bonificación, la vivienda tiene que estar o alquilada u ofertada en arrendamiento. Como dije antes en la explicación, la oferta de ese arrendamiento, de esa oferta del arrendamiento tengo que tener pruebas. Pero indudablemente si yo contrato los servicios de una agencia inmobiliaria o de una página web que me oferte ese arrendamiento y puedo acreditar que ha estado ofertado todos los meses del año, que no se ha alquilado, el cumplimiento del requisito existe. Aquí lo único es cuidado, tener en cuenta con los plazos, con ofertar los arrendamientos en los plazos en los que se acabe ese alquiler. Hay que estar muy rápido, porque como se me pasen 15 días, pues ya pierdo la bonificación, ¿de acuerdo? Vale. ¿Qué más? Un segundito. Ay, que se me ha saltado. Para traspasar las viviendas de persona física a sociedad, ¿estaría exenta la integración plusvalía ganancias patrimoniales en el IRPF? Bueno, aquí no vamos a explicar otro régimen especial, ¿no? Pero se suele, no para aplicar este régimen, sino para hacer una operación societaria típica, ¿no? Que es la de la aportación a un patrimonio de un patrimonio de persona física a un patrimonio societario por el régimen especial de fusiones, escisiones, aportaciones no dinerarias y canje de valores, ¿no? Se suele encauzar esas aportaciones por esta vía, ¿vale? Y lo que al final ese patrimonio se puede encauzar se puede aportar ese patrimonio a una sociedad, y dentro de que se aporta a esa sociedad, pues lógicamente esa sociedad puede continuar los contratos de arrendamiento y puede aplicar el régimen especial del arrendamiento de viviendas, como hemos dicho, ¿vale? Por lo tanto, si yo aplico el régimen especial de fusiones, escisiones, aportaciones no dinerarias y canje de valores a esa operación, el coste para el transmitente, para la persona física transmitente del patrimonio, no existirá, ¿vale? Para eso está ese régimen, ¿no? Habrá lo que se llama un diferimiento, ¿no? Y es que no se paga ahora en sede de renta, pero puede que se pague después a valores históricos ese valor de adquisición, ¿no? Pero sí podría no tributarse en renta aplicando el régimen especial que te digo en el impuesto sobre sociedades, que es compatible con el de arrendamiento de viviendas, ¿vale? ¿Los arrendamientos de viviendas por habitaciones están incluidas? Pues buena pregunta. Habría que hacer consulta, porque se habla siempre de vivienda, ¿vale? Es verdad que no hay un requisito específico para qué se entiende por vivienda, no lo sé. Fíjate, ahí no te podría decir si el arrendamiento de vivienda por habitaciones está incluida. Lo que pasa que es verdad que como régimen especial con beneficios fiscales,
Hacienda se lo cogería con papel de fumar. Entonces, si lo que se alquila no tiene la condición de vivienda como tal, ¿vale?, sino que se alquila una habitación independiente del resto de la vivienda, es posible que a lo mejor no reconozcan que ese alquiler sea susceptible de renta bonificada. Pero no conozco ningún caso de este tipo. Tendría que verlo, no te puedo contestar ni afirmativamente ni negativamente. Habría que verlo, habría que verlo. Pero si me tengo que pronunciar, yo diría que no se admitiría el alquiler en este tipo de inmuebles, en este tipo de arrendamientos. Los periodos de tiempo en que estas viviendas no están alquiladas, bien porque en ese momento no hay arrendatarios interesados o bien porque se está preparando dicha vivienda. A ver, es que se me ha saltado, perdón. Vuelvo a leer, es que se me ha ido de línea. En los periodos de tiempo en que estas viviendas no están alquiladas, bien porque en ese momento no hay arrendatarios interesados o bien porque se está preparando dicha vivienda, ¿se imputan rentas en función del valor catastral como ocurre en renta o sencillamente se computa renta positiva y sí gastos de mantenimiento de dicho inmueble? Sí, sí, por supuesto. O sea, el tratamiento en el IRPF no, la forma de cálculo podría ser que sí, pero la integración y la cuantificación no. En sede de renta hay que prorratear, hay que hacer el prorrateo según el valor catastral, pero en sede de sociedades no. Como hay que llevar una contabilidad que permita llevar los gastos vivienda a vivienda, alquiler a alquiler, ¿vale? Esos gastos son los propios que se contabilizan en el impuesto sobre sociedades. Es decir, si yo tengo que imputar un IBI a una vivienda, lo contabilizo como gasto de esa vivienda con independencia de que esa vivienda haya estado o no haya estado alquilada todo el año. Es un gasto propio de esa vivienda y como tal lo tengo que contabilizar en sede del impuesto sobre sociedades. Por supuesto, de hecho ya os he comentado que en el cómputo, en la integración de esas rentas para el cálculo de la base imponible del impuesto, cabe la posibilidad de que haya viviendas que generen renta positiva y haya viviendas que no generen renta positiva, sino que lo que generen sean pérdidas, justamente por esto, porque la vivienda, pues a lo mejor no es posible alquilarla o no ha sido posible alquilarla, en cuyo caso solo tendrá gastos y por lo tanto generará pérdidas. No hay ningún problema para compensarlo en base a todas esas pérdidas con las rentas positivas de otras viviendas. Por lo tanto, aquí no hay que tener la cautela en renta. La forma de integrar o de calcular el rendimiento es diferente a la hora de cuantificarlo. Vale, siguiente pregunta. Buenos días. ¿La propiedad de las viviendas ha de ser de la sociedad o valdría cualquier Pues buena pregunta. Aquí sí que te puedo contestar. Sí que valdría cualquier derecho de, por ejemplo, el usufructo, típico derecho de uso y disfrute, puede ser de titularidad de la sociedad y como el usufructo permite al usufructuario realizar el arrendamiento, pues lógicamente sí se podría acoger al régimen. Es decir, no se requiere la propiedad. También se permite aplicar el régimen en aquellos casos en los que las viviendas que se alquilan exista una división del dominio y sea el usufructuario, sea la sociedad propietaria del usufructo de esas viviendas. Por lo tanto, en ese sentido, sí es posible. Entonces, una sociedad recién constituida para aplicar el régimen tiene que adquirir viviendas al mismo tiempo y ponerlas de inmediato en alquiler. Y te diría más, ¿vale? Jesús Ignacio, te diría más. El primer año no le va a ser posible aplicar el régimen, porque no están alquiladas todo el tiempo, ¿vale? Entonces se exige que estén alquiladas de principio a fin, ¿vale? Y es muy difícil que una sociedad recién constituida vaya a poder aplicar ese régimen. Sería un caso de laboratorio. Lo normal es que las sociedades se constituyan, se comience la puesta en marcha de la actividad, se adquieran las primeras viviendas, se contrate al trabajador, se empiecen a hacer las ofertas de alquiler en caso de las que no estén alquiladas y al año siguiente
al año siguiente se solicita la aplicación del régimen, ¿vale? Podría darse un caso de este tipo, pero sería un caso, a mi modo de ver, de laboratorio, ¿vale? Yo nunca he visto una cosa parecida, ¿vale? Pero bueno, a ver, puede darse. Tendrías que ser muy escrupuloso, tendrías que hacer una aportación no dineraria para que el capital ya estuviera constituido por esas viviendas, que además esas viviendas posiblemente ya tuvieran bicho dentro, inquilino dentro, y por lo tanto se subrogara la sociedad en los contratos que ya vinieran dados. A ver, se podría dar, pero es complicado. Lo más sencillo casi siempre es solicitarlo a posteriori de la Constitución, ¿vale? Cuando ya empieza un poco el rodaje. Tengo entendido por alguna sentencia que salió que si se muestra que las gestiones y subcontratos no se llevan por medio de una asesoría, no sería necesario la contratación de una persona por cuenta ajena de jornada completa. Bueno, pues Juan Pedro, aquí sí que te tengo que decir que no, muy a mi pesar, muy a mi pesar. Tuvimos un caso hace unos años justamente de este tipo, y además una sociedad que no gestionaba 8 viviendas, que gestionaba más de 60. Esa sociedad subcontrataba una empresa especializada en este tipo de servicios, porque llevar a cabo el alquiler de más de 60 viviendas no es nada fácil, y como todo el mundo puede comprender, sí es necesario una organización de medios para gestionar eso, porque son muchos inquilinos, porque son muchos alquileres, porque hay que ofertar muchas veces, y hay que estar pendiente y hay que enseñar las casas. Es decir, la gestión de un alquiler no es que sea complicada, pero sí es entretenida cuando se tienen más de 60 viviendas. Y a pesar de que clarísimamente en este caso nadie podía negar que aquí había una organización de medios, los tribunales, estoy hablando ya del contencioso, nos dijeron que lo sentían mucho, pero que se necesitaba al menos una persona con contrato laboral, y que no dudaban de que la empresa tercera que se subcontrataba para realizar esas gestiones no fuera una organización de medios, pero que no era la adecuada según el régimen. Es lo que puedo decir. Por lo tanto, ¿puede haber sentencias? A ver, el Tribunal Supremo ha dicho que ojo, que habría que analizar cada supuesto, no en este caso, sino en el caso del análisis de la condición de patrimonial o no de una sociedad. Pero en este caso concreto, o el TSJ de Madrid, ¿vale? Ya os digo que nos quitó la razón, ¿vale? En un caso como el que digo, que se alquilaba, la sociedad alquilaba más de 60 viviendas y ni se discutieron el cumplimiento del resto de los requisitos. O sea, el objeto estaba bien, el número de viviendas, por supuesto, se cumplía, la duración de los arrendamientos también se cumplía, todo se cumplía, excepto que no había una persona con contrato laboral y a jornada completa, y nos tiraron la bonificación de esos años. O sea, que cuidado, porque Hacienda y los tribunales se lo cogen muy estrictamente. Siguiente pregunta. Tengo entendido por algunas sentencias... esto ya lo he dicho. Siguiente. ¿A partir de qué momento se podrá adquirir una nueva vivienda con IVA al 4? ¿Debe haberse aplicado en el año anterior al régimen especial? Si ya tengo 8 viviendas, ¿puedo comprar al 9 o al 4? He de salir. Quedar sin haber placer. Muchas gracias, Raquel. A ver, primero, el IVA de las viviendas solo existiría si se trata de adquirir viviendas en primera transmisión, ¿vale? Si son una sociedad dedicada al alquiler de viviendas, ¿vale? Y estoy adquiriendo una vivienda en segunda transmisión, ni siquiera podré hacer la renuncia legal, no tengo derecho a deducir el IVA que soporte, y por lo tanto no, la operación no iría con IVA ni con ITP, o sea, sí iría con ITP, dicho esto. Respecto del IVA al 4, pues sinceramente no lo sé, pero es que el tema del IVA no tiene nada que ver con el hecho de aplicar el régimen general del impuesto sobre sociedades. Nada que ver. Es decir, no sé si estás confundiendo la aplicación del tipo súper reducido por tener una condición de vivienda protegida o por qué, no lo sé,
pero en principio aquí lo dejo en el aire, yo no lo tengo claro, entre otras cosas porque el arrendamiento de la vivienda en el régimen especial que estamos viendo se exige que haya un contrato, que se alquile una vivienda, que haya un contrato de arrendamiento de larga duración, pero la aplicación del régimen no está supeditado a que el inquilino de esa vivienda utilice esa vivienda como su residencia habitual, que es otra cosa totalmente diferente. Uno puede tener alquilado una vivienda todo el año como segunda residencia y no hay ningún problema, ¿vale? Por lo tanto, es que, perdona Jesús Ignacio, pero es que no entiendo tu pregunta, ¿vale? A ver, las viviendas tienen que ser propiedad de la sociedad o podrían ser inmuebles usufructuados o cedidos. Esto ya lo he contestado, si se lo permite. A ver, un segundito, que no veo bien esta pregunta. Perdón, es que se me van las columnas del chat y no veo. A ver, si tengo una sociedad con 8 viviendas arrendadas y 8 locales comerciales también arrendados, ¿podría aplicar este régimen especial? ¿Qué aplicaría la reducción del 85? Vamos a ver, sí, a ver, en principio sí podrías aplicarlo porque el arrendamiento de locales también se entiende actividad complementaria, pero cuidado porque tienes que ver año a año esta regla que yo te he dicho de ver qué se entiende como actividad complementaria y cómo se computan a estos efectos de cara a poder aplicar o no la bonificación. Recuerda que he dicho que sí, las rentas procedentes del arrendamiento de viviendas, excluidas las que genera la venta de esas propias viviendas, es más del 55% del total de los ingresos, sí se podría aplicar. Por lo tanto, si tú tienes 8 viviendas y 8 locales, a no ser que el rendimiento de las viviendas sea mayor que el de los locales, tú no podrías aplicar este régimen, ¿vale? Imaginemos por caso que tienes 8 viviendas y un local. Son actividades complementarias y no hay ninguna duda. Y además cumples ese cómputo del 55% de los ingresos que generan solo las viviendas respecto del total. Claro, a la hora de cuantificar esa bonificación, yo solamente puedo aplicar el 85% de reducción a la cuota íntegra que proceda del arrendamiento de esas viviendas. Por eso, uno de los requisitos del régimen justamente es el detalle de la contabilidad, porque sin este detalle es prácticamente imposible determinar o cuantificar la bonificación que correspondería en un caso como este. ¿Vale? Claro, si solo me dedico al arrendamiento de mi vivienda, si no tengo ningún ingreso más, es fácil. Pero si tengo otro tipo de ingresos, o bien tengo esa contabilidad que me permita diferenciar y cuantificar de dónde procede cada cosa, o si no es imposible, pero sí, en este caso, si hay actividades complementarias, ¿vale? Y se generan ingresos de una y otra parte, ¿vale? Se puede aplicar la bonificación, aunque solo a la parte de la base imponible, de la cuota, mejor dicho, resultante de la base imponible, que a su vez deriva de esas rentas de las viviendas arrendadas, ¿vale? Bueno, pues no hay ninguna pregunta más. Me he pasado en 8 minutos, lo siento. Ha sido un placer, espero que os haya interesado el tema. Es una cuestión de análisis, de revisarlo. Por lo demás, la aplicación del régimen no es nada complicado, porque de hecho muchas veces en sede interna se lleva el control analítico de esas rentabilidades por inmueble y por lo tanto pues es fácil. Para mí, ya os digo, lo más complicado es en muchas ocasiones forzar ese carácter no patrimonial y meter ese contrato laboral y a jornada completa. Normalmente suele ser de un familiar, pero que se evita el encuadramiento en el RETA para que no me lo consideren contrato mercantil en lugar de laboral. Pero por lo demás, a mi modo de ver, casi todos son ventajas. Desde luego, la tributación es bastante recomendable, bastante beneficiosa. Y además ocurre una cosa, y es que como el mercado de alquiler
tampoco ha sufrido ningún cambio, es decir, siguen siendo escaso el número de viviendas ofertadas en el mercado español, la finalidad de este régimen no desaparece y por lo tanto no hay ninguna perspectiva a futuro de que este régimen vaya a desaparecer, ¿vale? Por lo tanto, oye, es un tema interesante y yo os diría que si encontráis algún supuesto de este tipo, le echaréis un análisis porque igual merece la pena, ¿vale? Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y nos vemos en otro momento. Venga, hasta luego.